esta cápsula informativa aprenderán todo acerca de las novelas gráficas, pero primero definamos ¿qué son las novelas gráficas? Las novelas gráficas son obras que fusionan formatos tanto de cómics como de novelas tradicionales. Es así como toma elementos de ambos géneros. Deja de lado los temas de superhéroes y aventuras desenfrenadas para tratar temas un poco más serios y profundos. Es así como cuenta sus historias a través de viñetas que contienen ilustraciones complementadas con narraciones. Suelen presentarse en forma de libro con tramas extensas y largas para poder desarrollar de mejor forma tanto sus personajes como los temas que abordan. Origen. El origen del término novela gráfica surge alrededor de los años 70, pero se da un origen específico en 1978 con el lanzamiento de la novela gráfica nombrada Contrato con Dios del autor Will Eisner. Esta novela gráfica se compone de cuentos cortos que rodean la historia de un judío pobre que vivía en Nueva York. El autor buscaba dejar de lado los temas tradicionales de superhéroes y fantasía para dar un mayor desarrollo a esta narración gráfica y tratar temas un poco más serios, con un mayor impacto y más importantes en la vida humana. Los elementos que componen la novela gráfica son 7, empezando por los personajes, que estos son aquellos que generan la historia, y sus acciones hacen que ésta vaya avanzando. Le seguimos con la viñeta o el panel. Es el nombre que recibe cada uno de los recuadros compuestos por dibujo, o sea, son los recuadros en los cuales va ilustrado el dibujo. Le sigue el encuadre, el cual son los espacios en blancos que hay entre viñetas y paneles. Su función es la de acomodar estos mismos. Seguimos con los bocadillos. Estos se utilizan para poner diálogos o pensamientos de personajes. Siempre van apuntando hacia quien está hablando. Los códigos gestuales son elementos que junto a los diálogos permiten expresar sentimientos de personajes. Estos son características de dibujo, ya sean ojos caídos, boca abierta, brazos levantados, etc. Los recursos de movimiento son elementos ya sean como las líneas y nubes de polvo, que permiten la sensación de movimiento a las acciones de los personajes. Terminamos con el ambiente, el cual es el contexto en el que se desarrolla la historia y cómo se va desenvolviendo. Existen dos formatos de novelas gráficas. El primero son las novelas gráficas independientes, que suele tocar temas autobiográficos e historias, ya sean de la realidad o de ficción. Luego está la novela gráfica comercial, que es para un público más adulto. Toca temas más sensibles para dejar un mensaje en la crítica social. La estructura de este género literario es un poco curiosa, ya que mantiene la misma que su predecesora, la novela, por lo cual es usual que esté dividida en entradas o capítulos, o también por el contrario puede tener una narración continua, sin separadores, y durante toda la narración va de manera fluida. La elaboración, el tema, la elección del tema principal, sobre el cual gira la novela gráfica, es su punto de partida. Se trata de determinar el argumento central en relación al cual se comenzará a crear y enlazar el resto de los factores que la componen. Algunos autores crean sus historias con una narrativa natural basada en hechos y personajes reales. Otros se caracterizan por una narrativa artificial que se sustenta en una trama ficticia que puede o no estar basada en acontecimientos reales. La estructura narrativa es la columna vertebral de la novela gráfica. Existen diferentes maneras de esquematizar la historia, pero para comenzar debe hacer un diagrama básico que contemple la exposición. Inicia con hacer un borrador de la ambientación, los personajes, el tiempo y el tipo del narrador. Incidente en incitación. Se trata del hecho que llega a romper el equilibrio y genera una crisis que moviliza toda la narrativa. El personaje entra en conflicto con su rutina y necesita actuar para conseguir su objeto. Un momento en el que la intriga, el suspenso y la intensidad no pueden decaer. Momento de la acción. Los personajes se desarrollan en mayor profundidad, así como sus relaciones. Aparecen en situaciones de peligro y sus maneras de responder al mismo. Cada decisión conduce a oportunidades o nuevos conflictos. Clímax. Es quizás el momento más esperado por los lectores. Es la acción más importante de la historia en la que el personaje se juega su final. Un momento que debe estar cargado de significado para conectar con las emociones del público. Resolución. El punto en el que se descubre cuál será el destino de los personajes. Cómo se resuelve el clímax. La unión de todos los hechos vividos en la historia.
Algunos de los principales autores son Paco Alcázar, Carlos de Diego, José Domingo, Kim, Antonio Altarriba, Javier Olivares, Alvarado Ortiz, Sergio Puyol. Algunas de las obras más conocidas son Akira, de Katsuhiro Otomo, y Los surcos del azar, de Pastor Oca.